Gloria a ti, Jesús. Levante sus manos y dígale: Señor, tú eres el Yahweh. Esa es la palabra del nombre de Dios que se le dio originalmente en los libros de Moisés. Rafa es el Dios sanador. Shaddai es el Señor. Elohim es el Dios en tres manifestaciones: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Jireh es el proveedor y Adonai es el Señor y Shaddai es el Todopoderoso. Y nosotros creemos que esos son atributos de nuestro Dios. Y a través de los cantos lo anunciamos, lo proclamamos para que las naciones, en este caso San Andrés Azcabajá, conozca quién es nuestro Dios. Dele un aplauso a Él, amén. Como el domingo tuvimos un poderoso servicio y estuvimos aprendiendo conociendo a Dios, a Jesús personalmente, como abogado, aprendimos qué bendiciones hay en echar mano de esos recursos, cómo nos ayuda el Señor como abogado, porque literalmente es una de las funciones. Y es una gran ventaja, nosotros explicábamos eso, pero no se lo pierda, esta secuencia es muy especial porque hoy vamos a seguir conociendo a Jesús, pero ahora como el buen pastor. Amén. Aleluya. Entonces dispongamos nuestro corazón y leamos en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 11. Leamos: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que trabaja solamente por el salario, cuando ve venir al lobo, deja las ovejas y huye, porque no es el pastor ni son suyas las ovejas. Entonces el lobo ataca a las ovejas y las dispersa en todas direcciones. Puede tomar su asiento. Decíamos el domingo que una de las bendiciones de conocer a Jesús personalmente, especialmente los jóvenes, es que dejan de hacerlo por obligación, por imposición, que mi modo, hay que ir, y que se siente la carga, el compromiso. Pero el que va descubriendo o conociendo al Señor en lo personal, lo sacamos de la religión, lo sacamos de la costumbre. Empezamos a descubrir las bendiciones, lo favorable que es para nosotros. Y el domingo veíamos qué bendición es echar mano de un abogado cuando uno está cometiendo errores toda la vida, cuando uno está fallando. Pues no que tenga que ser así, pero el mismo apóstol Juan decía en la escritura que leímos que si el que peca, dice, cuando llegue el día que pecamos, y eso va a suceder, abogado tenemos a Jesucristo. Aleluya. Y yo expliqué los diferentes recursos que echamos mano, que aprovechamos de Jesús como abogado. Algo glorioso, ventajoso, nos anima porque no estamos solos. Amén. Él está con nosotros. Pero ahora lo vamos a conocer como el buen pastor, porque es urgente, especialmente los jóvenes. Y hago énfasis en los jóvenes, porque ellos tienen doble oportunidad de aprovechar muchas cosas. Y cuando digo jóvenes no hablo de 15 años, hablemos de los 40 para abajo. Todavía cachó Juan Carlos, le dijeron aquel día. De los 40, bueno, si tiene 42, sí se mira bien chilero todavía. Pero más que todo, hablando de esta generación de 15, de 18, de 14, de 10, de 22, de 25, que tienen la oportunidad de tomar mejores decisiones de las que han tomado tal vez sus antecesores, y todo fruto de conocer a Jesús en lo personal. No porque mi mamá me llevó a la iglesia de chiquito, no porque somos una cultura cristiana,
O sea, Guatemala, Centroamérica, Latinoamérica, toda Latinoamérica es una costumbre cristiana porque los colonizadores desde el año 1490 en adelante nos impusieron el cristianismo y en aquellos años so pena de muerte. O sea, los colonizadores vinieron y tumbaron los altares. Por eso en el himno nacional dice Guatemala, ¿cómo empieza? Feliz que tus aras no profane el verdugo. El inicio del himno nacional está diciendo, se lo voy a traducir. Guatemala feliz, bienaventurada la Guatemala, para que ya no te vengan a tumbar los altares religiosos, porque eso fue lo que hicieron los colonizadores. En el nombre del Dios, pues en este caso el Dios cristiano, venía el obispo, el monseñor, el beato, quien sea, y venían los soldados en el nombre de la corona de España, y como la corona era cristiana y con un cayado, un cetro con un crucifijo arriba, y decían, a partir de hoy esta ciudad es cristiana, y tumbaban y quemaban los ídolos. O sea, eso fue forzado. Ese fue el cristianismo que se los metieron a los indígenas de aquel tiempo a la fuerza. No ejemplos de personas cristianas, no con amor. Yo no digo, hubieron misioneros y aún católicos que de verdad en alguna manera vivían una vida cristiana. Hubieron algunos, pero eran algunos. La gran mayoría eran así religiosos. Y de la misma manera hoy en día el evangelio puede llegar a nuestra vida. Por causa de una enfermedad resulté en una iglesia porque a mi modo no me quiero morir. Por causa de una necesidad. Yo no digo que esté malo venir por una necesidad. De hecho, el Señor nos invitó a los cansados y cargados, y yo le añado enfermos, desvalidos. Venid y yo los haré descansar. Entonces es válido, pero no significa que hasta ahí nos tenemos que quedar, porque si nos quedamos en esa fase de que yo vine por la necesidad y no evoluciono, no maduro, el evangelio al final va a ser una gran carga, una gran imposición llena de prohibiciones. Todo es prohibido, porque yo no he llegado a conocer al Jesús personal. Porque cuando lo conozca, yo voy a hacer las cosas porque entiendo que me conviene hacerlas, porque entiendo que es lo mejor para mí, porque yo lo quiero agradar. Ya no es porque dice fulano, y porque si no me suspenden, y si no me regañan, y si no me queman. Antes así era. En la Inquisición a los herejes los quemaban, y a las que estaban algo endemoniadas, o algunas profetas que resultaban viendo cosas, brujas decían, y las quemaban también. O sea que antes era cosa seria. Ahora ya no. Ahora no, los apedreamos y los quemamos, pero con palabras, ¿verdad? Es otra manera. La cosa es que yo te quiero hablar esta figura, esta función. Jesús, la Biblia, Él se presenta como el buen pastor. Bendito sea tu nombre. Para entender esa función, tenemos que ver que el animalito que usa Jesús para Él personificarse como el buen pastor es la oveja. Que en cuanto a temperamento, la oveja es mansa, tranquilita, dócil. Tan dócil que cuando le van a sacar el beneficio que es la lana, porque quiero decirle que la lana es un producto muy cotizado. Lo que pasa es que aquí no hay tierras para producir, ¿verdad? Para criar demasiadas ovejas, pero donde las hay y llega el tiempo se llama, las trasquilan con una afeitadora de una vez a ras de piel. Pero cuando se mira eso en video, yo nunca lo he visto en persona, pero en video sí, se ve que las ovejas son bien dóciles.
les dan vueltas, las agarran, las ponen de cabeza y las pelonean todas. Por supuesto lo hacen en el tiempo de calor para que no les afecte la falta de la lana. En su temperamento es un animalito muy dócil, muy mansito. En lo social son animales gregarios, o sea, tienen que vivir en grupo. Cuando una oveja vive sola, médicamente se estresa, se enferma. Incluso hay lugares donde si tienen una sola oveja, para que no se enferme, le ponen espejos. Yo estaba leyendo, bien interesante, para que la babosean, o sea que es babosas son, para que la oveja piense que hay otras. Y entonces se pone alegre. Ay, ¿cómo te pareces a mí? Qué bonita sos, ¿verdad? ¿Qué si ella misma se está viendo? Por supuesto, son casos, me imagino yo, de ovejas caras, de ovejas especiales que no se quiere que se enfermen y no las van a tener en esa condición mucho tiempo. Normalmente la oveja es social. Está feliz en grupo, se defienden mejor en grupo. Y algo interesante es que no necesitan cercos. La oveja, a través de la enseñanza de los padres, o sea, la mamá oveja y el papá carnero, a través de los padres, aprenden a conocer el límite hasta donde pueden llegar. Y tienen un instinto de obediencia bien interesante. Tienen la habilidad de reconocer la voz de su dueño, de su cuidador, el pastor. En YouTube hay un video de la vida real donde hacen un experimento. Está un rebaño de ovejas como a unos 200 metros. Y varias personas intentan, de hecho le gritan a las ovejas: ¡Hey, ovejas! Vos, chilindrinas, ¿cómo se llaman las ovejas? Y vos, florecita, otra cosa, las ovejas responden a los nombres. O sea, por eso les ponen muchas veces nombres, no a todas, pero a las principales, ¿verdad? Pero no reaccionan, pasan como 3 diferentes hombres y de último pasa el dueño y parece que es español por la voz que se le oye. Hey, ustedes, no sé qué, les dice, vengan por acá, y les silba. Y ahí viene la tanatada de ovejas. Tienen el instinto y la capacidad de reconocer una sola voz, la de su cuidador, la de su pastor, su dueño en este caso. Esas son características únicas, especiales de este animalito. Por eso el Señor, recordemos que el que está usando el ejemplo es el que diseñó los animales, es el que creó. Él es el creador. Cuando Él los crea, los hace, los diseña, ya con esas cualidades específicas. Entonces, cuando Él viene a la tierra a cumplir su misión, las toma como modelo, porque Él las creó. Qué chilero, va así, calidad. Entonces, Él empieza a tomarla y nos va a mostrar cómo debemos de aprovechar y cómo va a ser de beneficioso conocer a ese Jesús como buen pastor. Y cómo nos va a librar del lobo, que es otra figura, obviamente es Satanás. El lobo, la figura de ese animal canino que trabaja en manadas, que es carnívoro 100%. Y que su trabajo es, su estrategia es trabajar en equipo y que son feroces, pero son muy inteligentes. Bueno, entonces, leyendo esto, nos dice que que el buen pastor da su vida y que el asalariado no sale corriendo. Un empleado, un mozo, si ve a los lobos, dice, me van a matar. Solo David se animaba con la onda, pero está hablando de un asalariado normal, común, que lo único que le interesa es ganar su sueldo del día y pues tampoco hay nada malo en eso. Pero el dueño de las ovejas, el mero pastor, aquí dice que da su vida.
Y esta es la figura de Jesús muriendo por nosotros, amén. Eso es algo fácil de entender. Pero yo le digo algo. La figura que usa Jesús, y ahí hay una aparente contradicción, y que la vamos a entender y resolver. Que las ovejas, hablando en el ejemplo natural, ¿de qué le serviría a las ovejas que su pastor muriera por ellas? Qué lindo, pero igual quedan sin pastor, ¿verdad? ¿Y si hay otros lobos? O sea, qué épico, qué romántico, qué lindo que el pastor dio su vida por las ovejas, pero ¿y de ahí? Si las ovejas lo que quieren es, ¿por qué no se murió mejor el lobo? Hubiera sido una más lógica figura. Pero aquí es al revés. Los lobos no mueren, el que muere es el pastor. ¿Y de qué va a servir que muera un pastor si los lobos siguen vivos? Bueno, como la figura es la muerte de Cristo, tenemos que irlo entendiendo a partir del sacrificio de Jesús. Amén. ¿Estamos claros en eso? Entonces, cuando Jesús se presenta como el buen pastor, está implícito, incluido el hecho de que Él muere en el proceso. Ahora nosotros sabemos, como buenos evangélicos cristianos nacidos de nuevo, que nuestra esperanza está no solo en que Jesús murió, sino que en Él resucitó, por supuesto. Amén. Y que Él está ahora sentado a la derecha del Padre, y que por esa resurrección Él también nos ha dado vida eterna y el poder para un día resucitar a la voz de mando, a la voz de arcángel. Porque van a manifestarse en los últimos días, los cielos se van a abrir. Va a ser algo más maravilloso, terrorífico al mismo tiempo, terrible en gran manera. En el día final, los arcángeles se van a manifestar y van a tocar unas trompetas que van a resonar en los oídos como estruendos insoportables. Y va a aparecer entre las nubes al amado, al novio, al Salvador del mundo. Va a aparecer en un caballo blanco y va a venir por su iglesia. Bendito sea su nombre. Ahora, esa gran victoria tuvo lugar a través de una gran humillación y de una gran muerte. Y eso, veamos qué sucede en esa muerte. Colosenses capítulo 2, verso 14, en palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Dios canceló la deuda que había en contra vuestra, les dice, y que nos obligaba con sus requisitos legales. Le puso fin clavándola en la cruz por medio de Cristo. Dios venció a los seres espirituales que tienen poder y autoridad y los humilló públicamente, llevándolos prisioneros en su desfile victorioso. Esto es algo maravilloso, pero Dios mío, ¿cuándo sucedió eso? Si lo único que se vio en la tierra fue humillación, menosprecio, derrota, muerte. Ahora, esto sucedió en la dimensión espiritual. Cuando Jesús muere, hay teorías teológicas y no nos vamos a detener en eso. Algunos dicen que Jesús descendió a donde está el lugar, donde están los condenados, esperando, pero que hay un abismo de por medio y hay un lugar donde están los salvos, que fueron hallados justos antes de su venida. Ahí está Moisés, David, Elías y todo un montón. Entonces, cuando Él desciende, Él los va a escoltar, a traer y los lleva a su lugar a la patria celestial, como dice el canto. Pero que en ese proceso, después que Él resucita, o sea, cuando Él resucita, María Magdalena lo encuentra, pero Él le dice: no me toques, María Magdalena.
Pero no era por creído, porque se la llevaba, no, es porque él iba a hacer una entrada triunfal, porque todavía no he ido al Padre, le dijo. Después de aparecerle a María Magdalena, él hizo la entrada triunfal. Sucedió esto, que las potestades que participaron, porque hermano, todo lo que sucedió en Jerusalén hace 2000 años aproximadamente, unos añitos más, unos añitos menos, todos esos soldados, Pilato, la esposa le decía: marido, yo soñé a ese hombre, no te metas con él, es justo. Pero Pilato estaba movido por fuerzas de maldad, demonios. Y toda la gente que unos días antes le habían dado la bienvenida con alabanza, Hosana al Hijo que viene en el nombre de Jesús, con palmas, los mismos estaban gritando ahora: crucifíquenle, crucifíquenle. Y cuando Pilato, por la costumbre que había en cada Pascua de ofrecerles a un prisionero judío, él pensó: tal vez me quito yo este peso, porque estaba angustiado Pilato. Y peor cuando a la mujer llorando le dijo: no te metas con este. Pero él, su orgullo. ¿Qué iban a decir los judíos? Que Pilato no tenía poder, que lo había intimidado un simple predicador hebreo. Él no pudo desistir de su idea, porque estaba movido por fuerzas demoníacas. Y los soldados, los que lo clavaron, los que le pegaban en la cara, los que lo latigaron, los que le pusieron la corona de espina, los que lo escupieron, los que lo blasfemaban y lo insultaban, toda esa multitud estaba movida, manipulada por fuerzas demoníacas. Pues todos esos demonios que participaron en la humillación del Rey, el Hijo de Dios, fueron aprisionados en lo espiritual y llevados cautivos en un desfile triunfal. Los romanos fueron los que inventaron ese término de triunfo. En esta versión no lo usan, en la Reina Valera lo usan, la entrada triunfal. Cuando los ejércitos romanos habían conquistado una ciudad enemiga, aprisionaban a los reyes nobles y los llevaban a pie hasta Roma. Imagínense, a pie, después de ser reyes y distinguidos y delicados y lindos y todo, iban ahí puros esclavos, asoleándose, aguantando hambre, con cadenas, y entraban en la famosa Vía Apia. Hay una vía famosa en Roma que se llama Vía Apia, que hasta el día de hoy está al empedrado, si así fueran nuestras autoridades, ¿verdad? 2000 años tiene esa calle, más, porque no la hicieron hace 2000 años. Ahí está la Vía Apia todavía. Y entraban por esas calzadas empedradas, y ahí iba el emperador, aunque tal vez ni había peleado el emperador, pero ahí iba, a mi modo. Iban los generales, los que habían peleado, los capitanes, y en medio de último traían a los esclavos conquistados, a los reyes. Eso se le llamaban la entrada triunfal romana. Eso sucedió en el cielo, amén. La entrada triunfal de Cristo. Entonces ahí van todas esas potestades. Eso es lo que está diciendo. Los exhibieron públicamente, pero no aquí en la tierra, sino en el cielo. Y cuando hizo su entrada triunfal el Señor, toda potestad le fue entregada en los cielos y en la tierra. Dominio, poder, gloria, salvación, vida, alabanza, riquezas, todo. El Padre se lo entregó porque había conquistado con la muerte y con la resurrección. Sobre todo con la resurrección conquistó la muerte, sería la forma de decirlo. Entonces, eso es lo que estamos entendiendo. Entonces, cuando Jesús dice que el buen pastor da su vida por las ovejas, es que cuando Él regresa, ya resucitado obviamente, hay una victoria permanente que los creyentes tenemos que saber utilizar en Cristo como buen pastor. La clave del Cristo como buen pastor no está tanto en Él,
sino en el animalito. Y no le estoy diciendo animalito, aunque, bueno, no. Es una figura, amén. Dale un aplauso al Señor. Tú eres, Señor, el buen pastor. Y el proceso comienza en Mateo 26:31, se nos ilustra. Miren lo que dice. El mismo Jesús lo profetiza. Esta misma noche les dijo Jesús: todos ustedes me abandonarán, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. El rebaño de aquel tiempo eran los apóstoles. El buen pastor era Jesús. El lobo ataca, porque el propósito del lobo es dispersar las ovejas, porque al dispersarlas encuentra la que está débil, la que cojea, la que está enferma y la que va a ser más fácil de atrapar. Entonces, eso es lo que sucedió. Los apóstoles salen corriendo, huyendo de muertos de miedo, confundidos, avergonzados. Ay, yo no sé cómo se han de haber sentido. Ellos ya estaban seguros que ese rey iba a devolverles la gloria pasada en los tiempos de David, que él iba a establecer un nuevo reino. Pero cuando vieron todo lo opuesto, aquellos que vienen al evangelio pensando que es un cuento de hadas, que todos sus problemas se van a ir, que hay una varita mágica aquí, y que cuando empiezan las pruebas, ay no, ¿para qué me metí? Ay no, y no sé qué. Bueno, eso sucedió también en aquel tiempo. El pastor fue herido y las ovejas se dispersaron con miedo. Pero él les dice: pero después, diga conmigo, pero después. Da una instrucción: yo me voy a adelantar a Galilea, que era el lago donde Jesús hizo más milagros. Era como decir el lago Atitlán, y que está rodeado de un montón de pueblos. Así mismo, así mero. El lago de Galilea, que también le decían el lago de Tiberias. Ahí el Señor fue donde más desbordó su gracia y su bondad y su poder. Es donde más abundó eso que Él vino a hacer: salvar, sanar, levantaba muertos, leprosos eran sanados, ciegos recobraban la vista, cojos caminaban. Amén, a menos que caminara con las manos. Entonces, lo que estaba diciendo es: ovejas descarriadas, ovejas esparcidas. Yo creo que nosotros éramos esas, amén. Andábamos sin rumbo, sin dirección antes de conocerle a Él. Por lo menos yo sí. Yo no tenía esperanza, yo no tenía rumbo. Era una oveja descarriada, dispersada. Pero había una promesa: yo voy a reivindicar el rebaño allá en Galilea. Espérenme, váyanse, allá voy a llegar, me adelanto. Aleluya. El buen pastor estaba a punto de hacer su regreso poderoso. Y el regreso, de hecho, lo hizo, pero ahí viene, le voy a dar una clave. El problema del buen pastor no es lo bueno que Él quiere hacer con nosotros. El buen pastor ya se ganó toda la gloria, riqueza, poder. O sea, el problema no es si el Señor quiere ayudarme, librarme, sanarme, levantarme, bendecirme. El problema no es que si Él quiere. Él, por supuesto que quiere. El problema es que Él mira ovejitas. Porque sabe que al final de los tiempos, el mismo Jesús dio una parábola y dijo: al final de los tiempos el Hijo del Hombre vendrá desde el cielo, sonará la trompeta y Él va a reunir a los suyos. Y dice: y escogerá a los suyos como se escogen en un rebaño las ovejas de las cabras, profetizó Él. Las ovejas serán puestas a la derecha y los cabritos serán movidos a la
izquierda. Entonces el interés del Señor es que todos sean salvos, es que todos un día estemos con Él. Y quiero decir algo con todo respeto: el hecho que usted haya querido y haya amado profundamente a un ser que ya partió, eso no lo lleva al cielo. Y yo lo digo con respeto, pues hay que respetar lo que otros piensan y dicen, pero yo les quiero decir que no es eso lo que lleva al cielo. El hecho, si usted amó mucho a su tío, a su abuelo, a su papá, a su mamá, pero ellos no tuvieron un arrepentimiento real y no confesaron a Jesús y no renunciaron a toda su vida, porque eso se puede hacer en los últimos minutos. Y gente que ha sido mala de verdad, ha tenido esa conversión. Y aunque le duela a quien le duela. ¿Cuántos alaban a Dios? Denle un aplauso al que vive. Bendito sea su nombre. El Señor quiere tratarnos y darnos la gran bendición de, como buen pastor, que nunca el lobo nos haga daño. Pero el problema no está en la capacidad del pastor ni en la voluntad del pastor. El problema está en mí. Porque si yo soy cabrita, la cabrita ni los circos respetan. Sí, una vez a un señor de aquí de San Andrés nos estaba contando que tenía unas cabritas y se le escaparon, y cuando las fue a encontrar, en la cama de su cuarto estaban ahí echadotas, ensuciando todo. ¡Ay, tremenda la cabra! El problema es que una cabra no va a reconocer al buen pastor. Y sabiendo eso, el Señor le dio algo que necesitamos nosotros todos, si un día queremos que el buen pastor nos defienda del lobo. Parece cuento de hadas. Juan capítulo 20, verso 19. Ya estaba resucitado Jesús, y fue la primera vez que les apareció antes de ir a Galilea. Juan 20, 19. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada, por temor a los, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Shalom Haverim. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, replicó Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Esto no tiene que ver nada con el Pentecostés. Aquí no hubo fuego, ni viento recio, ni escalofríos, ni menos espumarajos, ni nada. Sino que fue una cosa tranquila, pero real. Antes de aparecerles en Galilea, porque la clave de recoger a las ovejas desparramadas, la reivindicación iba a ser en Galilea. Pero previo a eso, sabiendo el Señor que la tendencia de nosotros es ser cabritas y no ovejas, que cuando tengamos la bendición por delante y se nos den instrucciones, pero como somos cabritas, lo más seguro es que no nos sometamos y vamos a perder la bendición. Entonces, sabiendo eso, el Señor les imparte el espíritu de obediencia. El espíritu de obediencia, le voy a decir. No, nada difícil es obedecer a un Cristo aparecido. Si a mí me aparece Jesús, y de verdad Jesús, no estoy diciendo un demonio o un ángel, dejemos que el Señor muy grande que me aparezca, que me apareciera el ángel Gabriel o Miguel, Dios mío, un angelón, y de verdad me aparecía, así como le apareció a Zacarías, y uno ahí, wow, uno se somete, o va usted a pelear con el ángel, o va a empezar a argumentarle. Si el ángel le dice: hija mía,
Hoy me ha enviado el Señor porque Él quiere que le sirvas. Mi modo que usted va a empezar, ay, es que viera que ahí solo hipócritas hay. ¿Se va a atrever usted a decirle eso? Si Zacarías, solo porque dudó un ratito de que su esposa iba a concebir siendo estéril, solo por eso se molestó el ángel y le dijo: yo soy Gabriel y me presento delante de Dios cara a cara, y por haber dudado te vas a quedar mudo. Solo porque dudó. Ya imagínese que usted le diga al ángel: ah, no, es que ahí solo... No, hombre. Por supuesto que obedecer al Jesús cualquiera hablaría, pero ¿sabe qué? El Señor iba a probar a las ovejas sin que supieran que era Jesús, pero ya les había soplado el espíritu de obediencia, que por no tener nosotros esa impartición de Dios, somos cabritos, somos renuentes, somos duritos, somos... En cambio la ovejita la agarran, la ponen de cabeza para arriba, la trasquilan, la dejan toda pelona. El Señor nos quiere impartir ese espíritu de obediencia, porque mire lo que viene después. Juan capítulo 21, verso 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. ¿Dónde? ¿Dónde? Junto al mar que es el mismo donde el Señor dijo: van a ser esparcidas las ovejas y correrán como ovejas que no tienen pastor. Pero espérense, yo voy a reivindicar esa derrota. Allá en Galilea nos vamos a ver. Y llegó el día y se manifestó de esta manera. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Salieron pues y entraron en una barca. ¿Pero qué pasó? Otá pescado. Y no es que no había pescado. El mar de Galilea abunda el pescado. No es que en San Andrés no haya bendición, abunda la bendición. Lo que pasa es que si el maligno le está estorbando su vida, los pescados huyen, y pasaron toda la noche pescando sin agarrar nada, no porque no hubieran pescado. Cuando los pescados veían la red, ese es Pedro, no, mucha. Ese nos abandonó, nos traicionó. Ahora sigamos leyendo. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó. ¿Quién? ¿Quién se presentó? Sabe que tu amanecer está pronto por llegar cuando lo cree. ¿Y qué es un amanecer? ¿Qué es un amanecer? Que lo que está después de la tiniebla, después de una noche, después de una prueba, después de una lucha, después de una angustia, una crisis, viene la mañana. Es una figura de la persona que ha pasado la prueba y ha sido hallado victorioso. En la mañana se presentó Jesús. Pero mira, ahí está la clave de todo lo que yo le estoy hablando hoy. Pero los discípulos, ahora no saben. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: Nel, pastel. Somos de San Andrés y ahí no se da nada. Me tengo que ir para Providence. Verso 6. Él les dijo: echad la red a la derecha y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. No sabían que era Jesús. ¿Por qué hicieron algo ridículo? Ya lo habían hecho toda la noche, era en el mismo lugar donde estaban. No tenía ningún sentido. Pero ¿sabe qué? Ellos ya tenían el espíritu de obediencia que les sopló el Señor. Solo era una impartición real de Dios que penetró a sus entrañas espirituales y que trastornó la forma de ver la vida. Entonces, ellos, ¿sabe por qué lo hicieron? Por un instinto de obediencia. Algo se movió dentro de ellos que les hizo sentir obedecer, siendo un desconocido. Y en el momento que obedecen,
viene la gran cosecha. Dice la palabra, hasta da el número de peces. ¿Cuántos han leído esa historia? 152 peces. No alcanza. Y aún así la red no se rompió. Wow. Eso es poderoso, hermano. ¿Cuántos están aquí esta noche? ¿Sabe qué, hermano? Ahora te remato la historia. Juan capítulo 10, verso 1. Ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas. ¿Qué quiere ser el buen pastor? Quiere librarme todo estorbo que el lobo quiera traer a mi vida. Que cuando yo tire la red caigan 152 peces, porque era más de la capacidad de la red. ¿Qué significa eso? Que Dios quiere darte más de tu capacidad, porque no es fuerza tuya, sino gracia de Él. O sea que Dios no va a medir su bendición por mi capacidad. Ay, es que viera que yo ni leer puedo. Hay gente que no puede leer, pero que bien tiene gracia para los negocios, más que su capacidad, porque la red no se rompía. Tal vez la capacidad de la red eran 100 peces, porque eran unos grandes animalones. Tal vez eran 100, pero ahí habían 152 y no se rompió la red, porque el poder, la gracia de Dios estaba ahí. Ahora, pero aquí viene el Señor y nos remata la historia. Para que el buen pastor sea el buen pastor en mi redil, en mi vida, tiene que entrar por la puerta. El que se salta el cerco es ladrón y bandido. Pero hay un personaje ahí que le abre al buen. Mire, hermano, ¿por qué? Si el buen pastor es Jesús. Pero el diseño lo dio él mismo, porque el portero es la iglesia de Cristo. Y Dios le dijo a Pedro: a ustedes, apóstoles, les entrego las llaves del reino. Y a través de mi iglesia voy a vencer, se van a vencer los infiernos, las puertas del infierno. Y lo que ataren arriba se ata, y lo que desataren abajo se desata, y viceversa. Que no me alcance la noche para darle todo el portero le abre la puerta. La obediencia usted la va a aprender. El espíritu de obediencia usted lo va a recibir a través de la iglesia. Los que se saltan son aquellas palabras que no llevan compromiso. Chulo es que usted esté en las redes sociales: recibo la abundancia. ¿Con qué compromiso? ¿Qué compromiso está haciendo usted? ¿Qué obediencia está dando usted? Esos son salteadores. No estoy hablando de los que predican que son falsos. Estoy hablando de la forma. La forma es bandido y salteador. Porque la forma correcta es que le abran la puerta. Y el único que le abre la puerta al buen pastor es el portero. Y el portero es la iglesia. Porque la iglesia tiene las llaves que Cristo mismo le dio. ¿Qué le parece? ¿No es maravillosa noticia? Aleluya, denle otro aplauso, Él se lo merece. El espíritu de obediencia, cuando usted a alguien le dé una instrucción que viene de Dios, sea un profeta, sea el pastor, a quien Dios quiera usar. No le digo un burro porque se ve muy feo, pero Dios usó un burro. ¿Ha leído la historia? Pero no se lo digo porque se ve muy feo. Ya se lo dije. Bueno, Dios puede usar a quien Él quiera. Y cuando Dios le dé una instrucción, si usted tiene el espíritu de obediencia, usted va a ver a Cristo en el asunto, aunque sea un pastor con defectos.
Pero usted va a tener, como ya tiene el espíritu de obediencia, que lo ha recibido por una impartición, porque usted lo quiso, porque usted lo recibió, porque usted se alegró, lo pidió, lo acepta, porque usted lo puede rechazar, usted es libre de rechazarlo. Pero si usted lo quiere y dice: yo quiero ser obediente al Señor. No una obediencia ciega de alguien manipulado, un esclavo. No, yo le hablo de alguien bien consciente, bien seguro de lo que está haciendo y que decide obedecer, porque eso es lo que le agrada a Dios. Y que usted reciba ese espíritu de obediencia, y a partir de ese día, cuando el buen pastor vea que hay un lobo tras su vida, tras su hijo. Ha pasado mucho aquí. Yo he llegado con muchos hermanos: mire, hay un sueño, un peligro, pero pues algunos me dicen gracias y otros me dicen gracias, pero por dentro me quieren quitar la cabeza. Pero gracias que no lo hacen. O sea, cuesta obedecerle a una persona, al peor si uno le ve muchos defectos. Al no obedecerle usted a una persona, ¿qué hubiera pasado si los discípulos no le obedecen a ese hombre que les habló? Se quedan ahí solos, pobres, sin propósito, decepcionados de la vida. Pero por cuanto le obedecieron, ellos percibieron que había que obedecer. Había algo dentro de ellos que los empujó a obedecer. Ellos descubrieron el poder de multiplicación, la gracia sobremesida que va más allá de nuestras capacidades. Y eso es lo que el buen pastor quiere darle a su pueblo: una red llena más allá de tu capacidad. ¿Le parece eso maravilloso? Pero eso se logra cuando hay un espíritu de obediencia que me hace a mí obedecer a las personas comunes. Porque ahí era Jesús, un hombre común que hasta estaba con una fogatilla asando su mojarrita. Ahí estaba el hermano Ovidio con él también. Algunos dijeron: uy, es que no se les quita eso. Bueno, levante sus manos. Jesús es mi buen pastor. Y ya le voy a compartir el domingo la segunda parte más maravillosa, el Salmo 23. Pero quedémonos con esto. Póngase de pie. Usted no se vuelve oveja solo por repetirlo: yo soy oveja, yo soy oveja. No. Yo soy oveja y bien desobediente. Yo soy oveja y mordiendo. Ese sería piraña. Cabrito saltándose los cercos. Porque el Señor al final va a escoger ovejas a la derecha. Y lamentablemente van a haber cabritos. Lamentablemente, ojalá todos fueran. No, pero no va a ser así. Porque ya lo vio el Señor en eternidad. No porque Él quiera, es la maldad, es fuerte. Y la elección del ser humano es libre, sin intervenir en su voluntad. Cada quien elige su camino. Yo hoy le presento al buen pastor. Él entra por la puerta y esa puerta se la abre el portero, que es la iglesia. Nadie conoce a Cristo si no es a través de la iglesia. Yo no digo que no puedas aceptar a Jesús fuera del templo. A lo que me refiero yo es que en el momento que conocemos a Jesús, ya somos parte de un cuerpo llamado iglesia. Y la mejor manera de crecer en ese cuerpo es congregarse y someterse como toda oveja. Porque la oveja da fruto, su lana. Y Dios bendice a la red. No se rompe. Que tu red no se rompa. Y que vaya más allá de su capacidad. En el nombre de Jesús. No sé si usted está creyendo esta palabra. Su red es lo que el buen pastor quiere. Que su red no se rompa. Y la red es no solo de dinero. La red es de todo lo que emprenda el Hijo de Dios. Porque la red es aquello de decir: voy a estudiar
y usted tira la red porque usted pretende en el camino de la vida ejercer su carrera. Eso es tirar la red. Voy a estudiar, voy a empezar un negocio, voy a ganar almas, voy a compartir la palabra. Eso es tirar la red. Y en la vida, ahí está el fruto, ahí está la bendición, ahí está la sanidad, ahí está la multiplicación. Aleluya. Así es. Señor, nosotros un día estábamos perdidos, confundidos o atrapados en algún vicio. Tal vez alguno lo está luchando por encontrarle sentido a la vida. Pero llegaste tú, Señor. Pero llegaste tú. Ahora, buen pastor, ¿por qué voy a estar yo siendo afectado, dañado, perseguido, destruido por el lobo, que es figura de Satanás? Porque si la Biblia dice que tenemos un redil en el cual vamos a estar seguros, seguimos padeciendo más de la cuenta? Porque yo tengo que convertirme en oveja, espiritualmente hablando. Debo de renunciar a esa faceta de cabrito, de desobediente, de escéptico. Hay mucho creyente escéptico que no cree, rebeldes en su corazón, que no se entregan, que no quieren aceptar la palabra, que cuestionan. Dios está siendo justo en toda la tierra. A veces es duro decirlo. El lobo anda destruyendo y tenemos que estar en un redil, porque el buen pastor ya dio su vida, pero él va a dar instrucciones. Él va a hablarle a la oveja y la oveja reconoce su voz y corre. Aleluya. Tira la red a la derecha. ¿Quién está creyendo esta palabra? Tira tu red a la derecha. Inténtalo de nuevo, aunque la vida te ha dado duro, aunque te han salido malas cosas. Pero si tú te conviertes en una oveja de Cristo, tira tu red a la derecha, dice el Señor, porque Él te va a dirigir a que tu cosecha, a que tu fruto, a que el trabajo de lo que hagas, sea espiritual, emocional o material, sea más allá de tus capacidades. Bendito sea su nombre. Aleluya. Aquellos que están diciendo, bueno, yo me hizo por mucho tiempo falta. Hay 3 siervos aquí ya. Pero aquellos que dicen, por mucho tiempo me hizo falta a mí, me ha costado obedecer. Miro mucho al hombre, pero dilo no en el sentido de estar acusando al hombre. Dilo en el sentido donde tú reconoces que estás equivocado, porque el hombre siempre va a tener defectos. Somos instrumentos con muchos defectos. Ojalá tuviéramos menos. Tratamos de agradar a Dios. Así que aquel que diga, yo quiero el espíritu de obediencia, yo quiero ser una oveja de verdad, para que la instrucción del buen pastor llegue a mi vida y yo sea librado del lobo. Él me va a dar el querer como el poder. No es por mi decisión. Sí es mi decisión, pero no es mi capacidad. Aunque yo me crea incapaz, aunque vea difícil el ambiente, aunque todos los desafíos sean muy fuertes, pero papá me va a dar la capacidad. Aleluya. Y vamos a llegar a dar pasos que no hemos dado, a tomar decisiones que no hemos tomado, porque el Espíritu sopla hoy sobre nosotros. El Espíritu de Dios está en este lugar. Decláreselo usted mismo, ahí está sobre su cabeza. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar.
está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Sí, Señor, un espíritu de obediencia. Yo soy oveja de su prado. Soy oveja de su prado. Y el buen pastor su vida dio. Toca mi mente y ahora yo tendré victoria. Llena mi vida de tu amor. Porque en Galilea fueron probados. Dios Espíritu, el lugar de los milagros, Galilea. Y esos milagros suceden hoy, en este tiempo. Suceden los milagros. Toca mi mente y mi corazón. Suceden los milagros. Llena mi vida de tu amor. ¿Quién tiene fe para un milagro? Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Yo bendigo tu casa, que el buen pastor cuide, porque aquí estamos en un redil, porque la iglesia le abrió las puertas para que la dimensión del buen pastor fluya, opere aquí. Porque si tú quieres buscar al Señor sin compromiso, eso es el que se salta el cerco. Pero cuando entra por la puerta es porque es a través del ministerio de la iglesia, donde se le da cuentas a alguien, donde uno se somete a alguien, donde uno rinde cuentas, donde uno se esfuerza, se compromete y sobre todo obedece. Porque no te vas a obedecer a ti mismo en el espejo. La obediencia es a otros. Ahí es probada la obediencia. Yo te bendigo en tu casa, que tu salario a los que trabajan rinda, que los negocios fluya la gracia, que los que tienen oficio en sus trabajos les abunde su trabajo, que las que son amas de casa también les rinda el trabajo y Dios les dé gracia en su casa. Los que están estudiando, que el Señor los prospere con sabiduría e inteligencia y que no se rindan, que sigan adelante. Y los ministerios, los que sirven, los que son líderes, los que aspiran a un ministerio, el Señor los empodere, los respalde poderosamente. Dios guarde a los pequeñitos, a los que están en el vientre, a las embarazadas, se han guardado sus bebés. Los que tienen sus niños de brazos, el Señor los cubra. Los que ya son infantes más grandecitos, el Señor los proteja cuando jueguen, cuando salgan a la calle. A los adolescentes, el Señor los guarde de todo mal. A los adultos, el Señor nos guarde. Nuestra salida sea en paz y el regreso sea en paz, con bendición añadida. En el nombre de Jesús. Que el Señor lo bendiga. Gracias.